el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Continuamos en el Magazine Guillén al Día y lo hacemos hablando, como siempre, de temas relacionados, como cada lunes, de salud, en el que, bueno, pues hoy vamos a tener de nuevo, retomamos esta conducción después de, bueno, pues de estas semanas que hemos tenido también de verano, un poco más relajadas. Retomamos el curso escolar con nuestros colaboradores habituales, que también han estado durante el verano. Si es verdad que con temas pues un poco más livianos, algunos pues serán tratados en profundidad, otros serán adaptados en función de, bueno, pues de las características y la época del año en la que nos encontremos. Y, por ejemplo, retomamos asuntos relacionados de familia. Tenemos aquí con nosotros a los compañeros de Creada, Rocío, Miguel Ángel. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Para hablar de, bueno, pues de esto, pues precisamente, ¿no? De lo que gestiona la familia. Durante el verano hemos estado teniendo, bueno, pues diferentes temas relacionados con lo que podía ser las separaciones, la gestión del tema con los niños. Y durante este curso escolar, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente preguntamos a la audiencia cuáles eran los temas que más le interesaban y lo que hemos hecho una recopilación de esos temas, y cada mes vamos a hablar de uno de ellos, empezando hoy por el más básico, que es el más demandado en septiembre, que es ¿me separo y ahora qué? Uh-huh. Bueno, eso es lo típico, ¿no? Aumentan siempre el índice de separaciones después de las vacaciones de verano, ¿no? Donde hay un periodo extenso de convivencia, parece, ¿no? ¿Las estadísticas son ciertas? Parece que sí. Sin embargo, bueno, en realidad la separación no es una decisión que se tome en 2 o en 3 meses de verano, sino que suele ser algo que viene, ¿no? de más largo, y es fácil, y hay a quien le ocurre, ¿no? Que se encuentra con la decisión como si fuera una cosa que ha surgido, ¿no? De un día para otro, pero no es cierto. En prácticamente la totalidad de los casos es algo que se viene solapando, se viene viendo un poco de soslayo, de manera en que no queremos verlo y afrontarlo, y habitualmente, bueno, pues en los momentos en los que nos encontramos con los cambios de ciclo, como suele ser Navidad, como suele ser después de las vacaciones de verano, es cuando tomamos la decisión o vemos que hasta aquí ha llegado esta etapa y se abre una nueva. Por eso es muy importante entender que lo que nos sucede no tiene que ver con algo del azar, tiene que ver con algo que, pudiendo haberlo visto o no habiéndolo visto, se ha estado fraguando. Y por eso hoy queremos empezar con ¿me separo y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿No? Es una decisión que hemos tomado o que he tomado, y ahora qué es lo primero que debo hacer, que es una gran duda. Es como un abismo que se abre. Nosotros decimos que la separación es como un abanico que se abre y tiene muchas aristas. Y si miramos ese abanico de frente, da mucho susto, porque es como ¿y por dónde empiezo? Entonces conviene cerrar el abanico y empezar a abrir arista a arista, ir atendiendo una cuestión tras otra, no pretender hacerlo de todo una vez, y queremos ir mostrando cuál sería esa escalera hasta llegar a ese punto de me he separado. Lo primero y más importante es hablarlo entre los dos. Es algo que muchas veces es muy obvio, y sin embargo muchas veces se nos pasa por alto por vivirlo desde un lugar muy individual, como si esto fuera una decisión solo mía. En la medida en la que pueda hablarse entre los dos, va a ser mucho mejor desde la verdad, desde la realidad que tenemos. ¿Cuál es la dificultad aquí? Que una de las partes puede ver otra realidad, o una de las partes, como nos encontramos mucho en sesiones, dice: bueno, es que yo tengo claro que me quiero separar porque esto no me vale, porque llevamos muertos en vida como pareja muchísimos años y yo no quiero, tengo pues a lo mejor 40 o 40 y tantos años y quiero vivir, no quiero estar en esta relación, pero él o ella, la mayoría de las veces, los casos que nosotros nos encontramos es él dice que podría estar así toda la vida. Uh-huh. Claro, entonces ahí, por eso es muy importante que nos sentemos a hablar desde el corazón. La dificultad es que vivimos en una sociedad que tiende mucho al miedo. Cuando hablamos de hablar desde el amor, no es el amor romántico, no es una visión naif del amor, es una visión profunda, porque en la vida, todo en la vida nos toca vivirlo desde el amor o desde el miedo. La polaridad del miedo es el amor, no es la valentía. Todas las emociones que son desagradables son las que nacen del miedo. Todas las emociones que nos resultan cómodas y agradables son las que nacen del amor. Entonces, el dolor, ¿dónde está? El dolor es otra cosa.
y podemos sentir dolor y decidir desde el amor, podemos sentir dolor y decidir desde el miedo. Por eso es muy importante primero hacer un ejercicio de reflexión desde dónde me quiero comunicar con la que hasta ahora es mi pareja, para recordar que lo que nos unió fue el amor y que decidimos, más conscientemente o inconscientemente, decidimos tener hijos en común y ahora decidimos terminar la relación de pareja, que no la de familia, porque eso no se puede terminar, pero sí la de pareja. Entonces primero pasa por esa conversación donde recordar que si estáis juntos es por una decisión que tomasteis juntos y ahora os toca afrontar esta realidad juntos. Otra cosa es que haya capacidad de construir y a lo mejor lo que hay es más de destrucción por una de las partes, ¿vale? Pero no meternos los dos en esa parte. Por eso es importante primero ese ejercicio de reflexión y después ya entonces valorar todas las tomas de decisiones que tenemos por delante. Efectivamente, porque en ese momento es precisamente cuando se abren muchas dimensiones diferentes, ¿no? Y muchos frentes a la hora de tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en cuanto a la logística, en cuanto a la atención emocional, en cuestiones económicas, en cuestiones legales. Son muchos frentes que se abren y que no es necesario abordarlos todos al mismo tiempo, sino es mucho más sencillo hacerlo uno a uno y dándole a cada uno su lugar y su prioridad. Y de ahí nos encontramos también con que en la mayoría de los casos al primer especialista que se suele acudir es al abogado o a la abogada, cuando realmente no debería de ser el primer especialista, sino precisamente el último. Después de haberse dado esa primera conversación que comentaba Rocío, desde ahí empezamos a tomar decisiones de cuáles son aquellos especialistas que nos pueden ir apoyando. Y desgraciadamente dejamos para el final, o a veces ni siquiera lo tenemos en consideración, esos profesionales que nos pueden ayudar en el ámbito emocional y a recoger todo lo que tiene que ver con nosotros, ya que vamos a seguir cuidando de unas criaturas e incluso en algunos casos también de atender a nuestros pequeños. Y si, por el contrario, nos vamos pues a las cuestiones más legales, a todo lo que tiene que ver con lo material. Desde aquí queremos hacer una llamada a ir cambiando poco a poco, progresivamente, ese modelo y ir centrándonos en lo que creo que es lo esencial y lo más importante. A todo el mundo lo primero que se le mueve ante una separación es el cuidado de los hijos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? Si les voy a traumatizar, ¿cómo se lo tengo que comentar? Si van a quedar estigmatizados para siempre. Pues precisamente partiendo de esa preocupación vamos a convertirlo en algo útil. Vamos a abordarlo desde el principio y con toda la madurez que necesitamos. Y sobre todo empezar a ver de frente que efectivamente va a haber mucho dolor, se van a mover muchas emociones que tienen que ver casi siempre con heridas personales, con heridas a veces de la infancia y con trabajo personal no resuelto y poco o nada verdaderamente con el proceso de separación. Nos lo encontramos en muchísimos momentos en consulta. No tiene que ver verdaderamente con los hijos, no tiene que ver con la separación, tiene que ver con el daño que me está haciendo a mi niño o a mi niña interior herido. Por eso lo primero es hablarlo de forma conjunta y a partir de ahí tener claro que hay muchas decisiones que nos toca tomar y que la persona que tenga el duelo más o menos elaborado porque lleva tiempo planteándose la separación va a estar en un lugar muy diferente a quien de una forma más justificada o injustificada no se lo esperaba y entonces le toca elaborar el duelo desde ese instante y a lo mejor están en mucho tiempo en la etapa de la negación. Entonces es muy importante establecer el ritmo común, no ir tan rápido como una de las partes quisiera ni ir tan lento que llevaría a la inacción como la otra parte, sino entender que hay un ritmo común que establecer y que no se trata de que ninguna de las dos someta a la otra parte a su propio ritmo, sino encontrar ese punto de equilibrio, un equilibrio difícil pero necesario. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué decisiones tomar? Pues elegir, ¿vamos a pedir ayuda o no la pedimos? Más del 90% de las personas que nos piden ayuda son solo las mamás. Hay una minoría que son papás y otra minoría que son parejas. Pero la inmensa mayoría vienen solo ellas porque solo ellas están en esa predisposición de recibir ayuda y asesoramiento para saber cómo cuidar a los hijos en el proceso. Muy bien, pues si solo tú estás disponible para recibir esa ayuda, la solicitas tú, que no los dos. ¿Para qué? Para que
el miedo no nos juegue mala pasada. Mira, justo ayer, en una de las sesiones de valoración gratuita que ofrecemos, venía una pareja y ella venía porque en agosto tenía claro que querían separarse, pero ahora las cosas han cambiado y ahora dudaban. Y entonces, dentro de lo que los dos comentaban, él decía, es que si nos separamos, esto se pone en manos de un abogado y listo, no hay nada que hablar. Recuerdo que estaban ahí, que ahora no sabían si se separaban o no se separaban, que había una parte que decían que querían apostar por la relación de pareja, pero uno de ellos tenía claro que si había separación era sinónimo de abogados, es decir, vamos a la guerra. Cuando hablamos un poquito más y conversamos sobre ese tema, él exponía y decía, es que los padres tenemos todas las de perder. Y entonces si hay un divorcio, yo sé que yo voy a salir perdiendo. Para no salir perdiendo me voy al abogado. Ahí está hablando el miedo. Ahí tirando de cliché, pero es la realidad que nos encontramos porque vivimos en la sociedad en la que vivimos. Hay mucho miedo de ellos, de los hombres, a perder porque se favorece, según una creencia, a las mujeres. Y hay un miedo enorme a estar sin los hijos, porque hay una identificación de la mujer por el hecho de ser madre. Las mujeres, cuando nos convertimos en madre, perdemos identidad de mujeres porque nos convertimos en la madre de, y entonces se entienden las necesidades de los peques, sus deseos, pero no las propias. Nadie nos pregunta cómo estás, es siempre, ay, el bebé, ¿y cómo está? ¿Y qué tal? Y a partir de ahí, nuestro valor está por cómo somos de madre, por cuánto de sacrificadas somos. Desde ahí hay un miedo que se despierta en ellas al separarse de los críos, en ellas, y yo me incluyo en mi momento, y un miedo en ellos a salir perdiendo. Si las decisiones que tenemos que tomar, de las que ahora vamos a hablar, las tomamos cada uno desde su miedo, aquí no hay nada que construir y sí mucho que destruir. Y ahora es un proceso de cambio con la separación, de sentar las bases de la nueva organización familiar. Y eso requiere pues mucho hacernos cargo a nivel individual de lo que se nos mueve. Y si juntos podemos pedir ayuda, genial. Y si no, pues cada uno por su lado. Ahora bien, las decisiones que hay que tomar, en la medida en la que cada uno está en el miedo, los peques se quedan sin ser vistos. ¿Y qué decisiones son? Bueno, hay 3 pilares. En uno nos vamos a meter y los otros 2 solo los nombramos precisamente para atender lo que tiene que ver con los peques. Bueno, pero antes de hablar de esas cuestiones, ¿no? que hay que ir decidiendo una a una, yo hay una salvedad que quiero hacer, ¿no? Con lo que ha comentado Rocío, y Rocío ha dicho que de alguna manera a través de la maternidad es como que se pierde parte de la identidad. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, sino que diría que la identidad empieza a cambiar y no es que se pierda parte de la identidad en favor de la otra, es que empieza a cambiar. Y bueno, venimos del sistema patriarcal que venimos y desde ahí se entienden que, desgraciadamente, ¿no? Pero es así, que las mujeres son más mujeres en la medida en que son madres. Y cuando son madres, se es más madres y pasan más tiempo con los hijos, ¿no? Y sí, cuidan más. Entonces, al final tiene que ver con que hay una identificación de esa identidad con los cuidados, ni más ni menos. Entonces, ahí hay un trabajo importante que hacer, ¿vale? Tanto a nivel de mujeres como a nivel de hombres, en cuanto a que en la medida en la que la identidad esté vertida completamente en los cuidados y en los cuidados de los pequeños, claro, es muy difícil poder construir, y el trabajo es mutuo en ese sentido. Las mujeres tienen que empezar a identificarse como mujeres más allá de los cuidados, y los hombres tenemos que dar un paso adelante, que parece muy complicado, pero es el único camino, en cuanto a hacernos cargo precisamente de esos cuidados. Solo vamos a poder ir avanzando como sociedad en la medida en la que nosotros como hombres demos ese paso hacia los cuidados y las mujeres aprendan también a dejar ese espacio libre. Me parecía importante también poner esa nota. Y en referencia a lo de las cuestiones, ¿no? Que hay que ir decidiendo. Hay varias, pero la principal desde nuestro punto de vista es, sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con la organización familiar. Todo lo que tiene que ver con la organización de tiempo, de espacio, qué vamos a hacer. Y esto va al hilo, ¿no? De lo de la identidad. No nos neguemos, la inmensa mayoría de la carga mental la llevan las mujeres, ¿no? Y es un cambio que se nos está poniendo por delante y una oportunidad de empezar
hacernos cargo los hombres de esa parte de carga mental, ¿no? La típica pregunta, ¿qué número de pie calzan tus hijos, ¿no? Eso es algo en lo que la mayoría de los hombres no tienen o no tenemos idea y las madres sí lo saben, ¿no? Pues como eso, tantas otras cosas. Entonces, al final, en la organización familiar, lo que se pone de relieve es sobre todo ese tiempo de cuidado, cómo vamos a decidir, qué tiempo, cómo lo vamos a ir administrando, cómo vamos a comunicárselo a los niños, cómo vamos a tener en consideración el momento evolutivo en el que están para que lo integren, porque muy probablemente el momento de comunicar la noticia no sea el momento en que terminan de integrar la idea por completo, y decidir conjuntamente, en la medida de lo posible, qué tiempos son los que vamos a pasar cada uno con los pequeños y si va a haber o no tiempos en común. Eso es importante, valorar las edades de los menores, su sensibilidad, su madurez emocional y cómo ha sido el vínculo hasta ahora. Siempre poner primero el foco en ellos y después la realidad laboral, que es la que en nuestra sociedad capitalista rige realmente la disponibilidad de tiempo. Entonces, desde ahí, ser honestos con lo que tenemos. Nosotros hicimos cambios profesionales muy grandes. Nosotros nos tiramos a la piscina vacía y bueno, nos ha salido muy bien, pero no es algo que recomiendo porque se pasa por el camino un poco regular. Pero hicimos cambios profesionales grandes para poder dedicar tiempo a nuestros hijos. Miguel Ángel, ¿no? Era como, hostia, yo quiero llevarlo al cole, ¿no? Y ahora que los tengo en estos días, para poderlo llevar al cole, tengo que cambiar de trabajo. No contábamos con ahorro, que mucha gente cuando escucha esto, claro, es que, pero ustedes contaríais con ahorro, con apoyo. No contamos ni con apoyo económico de nadie, ni con ahorro, ni fue una apuesta en la vida desde la confianza y desde decir, prefiero ser más pobre, pero tener más disponibilidad de tiempo que otra cosa. Y bueno, pues se pasó regular, pero salió muy bien. Y entonces es importante tener esto en cuenta para contarnos verdades de cuáles son las necesidades auténticas de los menores. Nos encontramos en sesiones muchas veces no es que mejor así porque es por el bien de los niños. Y desde fuera es como, el bien de los niños, qué bien. ¿Mejor así? ¿A qué te refieres? Pues opciones que mamás o papás defienden vale. de que quieren hacerlo de una manera determinada porque piensan que es mejor para los niños. Entonces nosotros lo que hacemos es desgranar. Un momento, ¿qué edades tienen? ¿Cuál es su madurez emocional? ¿Cómo es su sensibilidad? ¿Cuáles son los vínculos y las necesidades auténticas respondiendo a la etapa evolutiva de su desarrollo? ¿Cuáles son estas realmente? ¿Esta necesidad que tú estás diciendo es tuya o es suya? Y empezar a contarnos verdades, porque desde ahí podremos construir un mapa equilibrado para la familia. Entonces, ¿cuáles son las primeras decisiones que nos toca tomar una vez que hemos decidido separarnos? ¿Cómo nos vamos a organizar como familia? Ya dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser familia y tenemos que seguir cuidando de por vida. Somos madre y padre, tenemos que seguir cuidando durante muchos años a unas criaturas. Entonces, lo primero es decidir lo mínimo acerca de cómo nos vamos a organizar en el espacio con la vivienda familiar y cómo nos vamos a organizar en los tiempos, para que cuando haya un mínimo de estructura decidida, entonces se lo contamos a los niños. Nunca esperar a contarse a los niños cuando ya uno de los dos va a abandonar el que ha sido la vivienda familiar, porque entonces no damos tiempo a que los peques puedan integrarlo. Creo que hay un post en el que hablamos de esto y si no, nos lo apuntamos también, o sea, un podcast, pero es muy importante entender que los niños necesitan que se mantenga la convivencia durante una semana, 2 semanas, un mes, según el nivel de tensión o no tensión que haya entre las figuras parentales, podrá ser más o menos tiempo, pero que se mantenga la convivencia sabiendo que papá y mamá ya dejan de ser pareja, para que puedan ir integrándolo, ir haciendo cambios poco a poco. Una vez que ya se lo hemos dicho a los peques, vamos a ir haciendo los primeros cambios, manteniendo la convivencia. ¿Qué tipo de cambios se pueden hacer para ir materializando que papá y mamá dejan de ser pareja? Pues de dejar de dormir en la misma habitación, por ejemplo. Cuando esto no es posible, podemos idear otras opciones, como los fines de semana hacerlos ya alternos. Yo recuerdo cuando el padre de mis hijos y yo nos separamos, mantuvimos la convivencia unos meses, que en esto, volviendo a lo que hablamos de ritmo común que hay que establecer, bueno, yo quería ir mucho más rápido, él quería ir mucho más lento y encontramos un punto medio en el que los dos tuvimos que ceder. Él acortar ese periodo de convivencia y yo alargarlo, él acortarlo en base a sus expectativas y yo alargarlo en base a las mías. Y encontramos el equilibrio. ¿Y qué hicimos? Pues que siempre salía en los fines de semana uno de la casa. Yo me iba a casa de mis padres para que los niños estuvieran solo con papá el fin de semana, y se iba a casa de sus padres para que los niños estuvieran solo con mamá, de forma que empezaran a vivenciar el cambio de una forma progresiva, no que fuera
de un día para otro donde la integración no da lugar a que se dé y entonces la adaptación va a ser emocionalmente más sensible. Entonces lo primero que hay que decidir tiene que ver con esto, tiene que ver también con cómo vamos a ir haciendo esa progresión hasta llegar a la custodia total que se desea. Y a partir de ahí, esto es lo que entre los dos se podría decidir y la mayoría de gente dice, me voy al abogado. Y disculpadme, pero salvo todavía una minoría, los abogados y abogadas especializados en derecho de familia, ¿vale? Pero muchas veces no tienen sensibilidad ni conocimiento de cuestiones de apego, cuestiones emocionales y de desarrollo evolutivo de los pequeños. Entonces, sobre números y sobre letras pueden establecer, como nos dice muchas veces que mi abogado me ha dicho que esto es lo que siempre se hace. Pues no hagamos lo que siempre se hace, hagamos lo que a tu familia le viene bien. Entonces, hoy día tenemos la opción, y de esto vamos a hablar en otro podcast más adelante, de hacer un convenio a nuestra medida. Y se trata de eso. ¿Qué es un convenio? Es el documento donde se queda reflejado los tiempos de cuidado, las cuestiones de la vivienda familiar, las cuestiones económicas, queda reflejado toda la organización familiar para favorecer que podamos entendernos el día de mañana cuando ya estamos divorciados. Muy importante entender que si nos vamos al abogado no va a poder atender con detalle cuestiones emocionales, mentales y psicológicas de las criaturas y de la familia. Por eso es tan importante hacernos cargo desde un lugar emocional. Y ya entonces el abogado sí con números atender las cuestiones de vivienda familiar y de economía. Y en el tema de economía es importante también resaltar, porque nos lo encontramos con mucha frecuencia, que efectivamente al inicio de un proceso de separación supone una merma económica para todas las partes, es decir, salvo en contadas excepciones, siempre va a ser una cuestión importante el pasar de una economía familiar en el que tenemos dos fuentes de ingresos, si no hay alguna más, y una sola fuente de gastos, a pasar a tener una sola fuente de ingreso y fuentes de gastos independientes. Pero es algo que habitualmente es coyuntural, es decir, dura durante el tiempo que tenga que durar, pero que poniendo determinadas medidas pues se van sopesando, se van regulando e incluso en muchas ocasiones van mejorando, porque nos encontramos también con frecuencia esa cuestión, ¿no? Sobre todo mujeres que delegan las cuestiones económicas en su pareja, y que no han gestionado verdaderamente bien, ni siquiera mejor de lo que podían haberlo hecho ellas. La separación supone en esos casos especialmente una oportunidad muy buena para volvernos a empoderar, para volvernos a hacer cargo de cuestiones que hemos delegado a veces desde la inconsciencia o desde los automatismos y otras veces de manera más consciente, y hacernos cargo de nuevo de todas esas cuestiones. Insisto, al principio normalmente supone una merma, pero poniendo medidas puede ser una oportunidad para ver cómo nos relacionamos con el dinero, cómo nos estamos relacionando con el bienestar que queremos proporcionar y qué parte de responsabilidad nos compete a cada uno. Últimamente esa es una de las cuestiones que en consulta ponemos mucho de relieve y es una pregunta que le hago muchas veces, ¿no? a las clientas y a los clientes, ¿no? Y es ¿qué porcentaje de lo que le sucede a tus hijos y del bienestar de tus hijos te compete a ti, ¿no? Y claro, ahí nos damos cuenta de muchas veces del error en el que vivimos, porque hay una gran cantidad, no voy a decir cuánta, que dice, bueno, el 50%, y ahí está el problema. No es el 50%, a todos nos compete el 100% de la responsabilidad del bienestar de nuestros hijos. Y todo lo que estemos peleando en que el otro haga o deje de hacer, significa que estamos renunciando a parte de nuestro 100%, porque tenemos una visión tan reducida que nos creemos que nuestra competencia se reduce al 50%. Tú imagínate que tú a tu pareja le vas a decir sencillamente que le vas a ser fiel o que vas a estar comprometido solo el 99% de las veces. El 99% no es suficiente. Automáticamente nuestro cerebro va a pensar en el 1% que nuestra pareja no va a estar comprometida con nosotros. Pues con los hijos ocurre exactamente lo mismo. Estar comprometido con tu hijo, con tu hija al 50% es un gran error. Debes de estar comprometido al 100%. Y si el otro no está comprometido con su 100%, efectivamente es algo que tendremos que valorar y que sopesar. Pero fíjate qué fuente de riqueza el que nuestros hijos puedan encontrarse con un padre y con una madre que cada uno de ellos están al 100%.
porque de esa manera no estaremos esperando a que el otro cumpla con su 50%, sino que nos hacemos cargo de la totalidad. Ese compromiso del 100% es un compromiso, no es un control. No equivoquemos las palabras. Claro, un compromiso personal. Efectivamente, un compromiso personal que va de piel para adentro, que tiene que ver con trascender lo que yo vivo, trascender mis miedos, trascender mi angustia para poner el 100% de lo que está en mí. Pero no es controlar el 100% porque el control que nos compete es ínfimo. Es ínfimo el control, es una cuestión de compromiso. Y por ir terminando, dos cosas solo. En cuanto a la economía, sucede de forma errónea negociar a la par lo que tiene que ver con el asunto económico con lo que tiene que ver con los tiempos de cuidado. Nos encontramos tristemente con esa parte de decir, yo ya cedí en el dinero, pues cedí en que él me pasara menos. Ahora que ceda a él en que yo quiero estar más tiempo con los niños. Como, no, si hacemos eso volvemos al miedo, si hacemos eso volvemos a mirar a un lugar que no es las necesidades reales de los hijos. Entonces por eso para nosotros es muy importante primero atender lo emocional, primero atender lo que tiene que ver con los hijos y una vez que tenemos eso resuelto, venga, vale, vamos a meternos en lo que tiene que ver con la economía, ¿vale? Porque son asuntos diferentes. Y hay una gran pregunta siempre que es ¿cómo lo comunicamos al entorno? Es muy importante tener en cuenta que la separación tiene que ver con él y ella, o dos ellas y dos él, eso no importa, pero tiene que ver con una cuestión de dos. ¿Cómo se lo decimos al entorno? Esto es una cuestión familiar. Si el entorno va a sumar y va a apoyar, vale, pues lo podemos comentar, pero si no va a sumar y no a apoyar, entonces mejor no. ¿Para qué? Porque el entorno va a hablar desde su miedo, sus experiencias y su beligerancia. No va a hablar desde un lugar de amor porque todavía no es lo que más reina. Entonces cuidar mucho cuando lo decimos, a quién lo decimos. No debemos explicaciones a nadie. No debemos explicaciones ni a una hermana, ni a una madre, ni a una amiga, ni a un amigo. No le demos explicaciones a nadie. Esto va de ti y de ti la otra persona, de ti la otra persona y vuestros hijos. Por lo tanto, cuando y cómo se lo decimos al entorno, cuando tú sientas siéndote leal a ti, no cubriendo las expectativas de lo que los demás esperarían si se enteraran que te estás separando. Tiene que ver con... Ahora me estoy acordando de un caso en particular de un chico que me comentaba, porque a veces pasa también lo contrario, ¿no? Y me decía, es que para mí la relación que tengo con mis suegros es mejor que la que tengo con mis padres, ¿no? Y para mí es importante el cómo se lo comuniquemos y el que lo reciban desde el lugar que lo estamos haciendo, ¿no? En ese caso es importante, ¿no? También que les demos algunas pautas a ese entorno, es decir, aunque digamos una cosa y aunque parezca paradigmático, decimos también la otra, y es, si quieres comunicárselo a tu entorno y demás, y quieres que tu entorno te apoye en algún sentido, lo más importante sobre todo es que le comentes cómo quieren que se comporten con la otra persona. Es decir, de alguna manera, en la mayoría de los casos nos encontramos con más ignorancia que maldad verdaderamente. Entonces, muchas veces nos encontramos con que no es que el entorno se comporte mal porque tengan una mala voluntad de hacerlo o porque no estén viendo a los niños en esos procesos, sino por ignorancia. Y como desgraciadamente venimos de una sociedad polarizada, entendemos que o estoy contigo o estoy contra ti. Y si estoy contigo, por lo tanto, tengo que estar en contra del otro. Si no es ese tu punto de vista, porque tiene que ver con el punto de vista que nosotros ofrecemos, lo importante, lo único que necesitas saber tu entorno es cómo quieres que se comporten con la madre o con el padre de los hijos. Y es tan sencillo que como transmitir eso. Oye, mira, nos hemos separado, estamos haciéndolo lo mejor que podemos y sabemos, hemos buscado ayuda, no hemos buscado ayuda y demás, pero quiero que sigas tratando a Juanita o a Juan de la misma manera que lo venías haciendo y que tú sigas manteniendo las relaciones. Y en ese momento también puede haber momentos de dolor en los que necesitemos a alguien con quien desahogarnos, elegir muy, muy bien con quién hacerlo, que sea alguien de nuestra confianza y que además entienda que aunque en un momento puntual podamos perder los estribos, no sea algo para recordar, ni para reprochar, ni para echar en cara, ni nada por el estilo, sino que puntualmente, atravesando una situación tan dolorosa como lo es, necesitamos a veces tener un hombro amigo o un hombro de una amiga para poder expresarnos libre y sencillamente. Y de todo esto, Mónica tiene muchísima más información en nuestro libro Separada.
Bueno, el libro, los posts que tenéis también en vuestra web, en las redes sociales, pero sobre todo, bueno, pues esa guía también que ofrece el libro Separada, que bueno, va también continuando con su segunda edición, ¿no? Sí, este verano parece que ha habido muchos corazones que necesitaban un poquito de alivio y nos alegra un montón. Hace poco una persona decía, llevo 2 años separada y me lo he leído y me ha ayudado a entender muchas cosas que creía que ya llevaba bien y no ha sido así. Bueno, de todas maneras, siempre prestáis ayuda, asesoramiento, además con esas valoraciones gratuitas y, bueno, por supuesto, todas las consultas que también resolvéis en redes sociales y que también pueden servir a poner un poquito de luz. Nosotros aquí también lo hacemos desde la emisora. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, hasta luego. Mónica. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.